Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal, que para esta vez vamos a comenzar con los videos de física, que como les comentaba anteriormente se van a estar subiendo de manera alternada las diferentes asignaturas, y este es un tema que también viene en un temario que me proporcionaron para exámenes de admisión a la universidad, y es el de energía interna y la primera ley de la termodinámica. Vamos a comenzar con este video primero definiendo lo que es la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia relaciones donde interviene calor, trabajo mecánico y algunas otras formas de energía y su transferencia. Podemos tomar como referencia dos cuerpos diferentes y probablemente un cuerpo le transfiera energía al otro y se está modificando la energía interna de ambos cuerpos. Tomamos como ejemplo esto que tenemos en la parte de abajo, un motor de un automóvil. En el motor de un automóvil se genera calor por la reacción que existe entre el oxígeno y la gasolina, que se vaporiza dentro de los cilindros del motor. El gas caliente que se genera a partir de esta reacción empuja los pistones de los cilindros para producir un trabajo mecánico que se utiliza para impulsar el automóvil. Entonces teníamos en un principio una energía que nos proporciona la reacción entre el oxígeno y la gasolina, y después un trabajo mecánico que se produce a partir de esta energía. Y ahora bien, vamos a hablar sobre la energía interna, que tiene relación directa con la primera ley de la termodinámica. Como conocemos de algunos cursos de física, de química, la materia está formada por átomos y moléculas, las cuales están compuestas por partículas que tienen tanto energía cinética como energía potencial. La energía interna de un sistema corresponde a la suma de estas energías cinéticas y potenciales de cada una de las partículas que la conforman. Sería muy difícil medir la energía interna de un cuerpo midiendo la energía que tiene cada una de sus partículas. Entonces, cuando hablamos de termodinámica y energías, lo que se hace es medir cambios de energía en lugar de la energía interna en sí, y lo vamos a ir viendo paso a paso en este video. La energía interna la vamos a denotar con la letra U, y cuando ocurre un cambio de estado del sistema, el sistema siendo cualquier cuerpo que estemos analizando, ya sea un volumen de fluido, un cuerpo sólido o cualquier otro tipo de cuerpo, eso lo vamos a llamar como sistema. Y un cambio de estado de ese sistema corresponde a cambios en las diferentes propiedades de ese sistema, por ejemplo presión, volumen, temperatura, y todo esto involucrado con la energía. Si se produce un cambio en alguna de estas propiedades de este cuerpo, se puede producir también un cambio en la energía, o un cambio en una de estas propiedades puede producir un cambio de energía. Y la energía interna puede cambiar de un estado inicial, que lo vamos a denotar como U subíndice 1, a un valor de energía U subíndice 2. Estos son dos valores de energía diferentes: la energía inicial del sistema y la energía final del sistema cuando hubo un cambio de estado. Y esto lo podemos denotar como un delta U, un diferencial de energía. Energía 2 menos energía 1, energía final menos energía inicial nos va a dar el cambio total de energía, sin la necesidad de conocer qué energía tiene internamente el cuerpo o el sistema al inicio y al final. No conocemos esos valores, solo conocemos qué diferencia hay entre el valor final y el valor inicial. Y esta es una forma más sencilla de hacer mediciones de energía para diferentes sistemas. La transferencia de calor también corresponde con una transferencia de energía. El calor es un tipo de energía. Si añadimos una cierta cantidad de calor, que lo vamos a denotar con la letra Q mayúscula, a un sistema, y este no realiza trabajo en el proceso, la energía interna aumenta en una cantidad igual a Q, a la cantidad de calor que suministramos al sistema. Por lo tanto, el cambio total de energía que vamos a tener va a ser igual al calor suministrado. Inicialmente teníamos una energía interna determinada, suministramos calor y vamos a tener una energía final, y ese cambio entre la energía final y la inicial va a ser igual a la magnitud de ese calor que se añadió al sistema. Eso es lo que está expresado aquí.
Estamos añadiendo calor al sistema y el sistema no está haciendo nada, no está proporcionándole un trabajo al entorno, ni el entorno proporcionándole un trabajo al sistema. Únicamente tenemos esta transferencia de calor y entonces la energía total del sistema después de transferir este calor va a aumentar. Ahora bien, si el sistema efectúa un trabajo, el trabajo lo vamos a denotar con la letra W y se expande contra su entorno. Por ejemplo, un globo que se expande sin que se le añada calor durante el proceso, está saliendo energía del sistema, se está expandiendo y esa expansión le está proporcionando un trabajo al entorno y la energía interna del sistema está disminuyendo. Al expandirse el globo y proporcionarle un trabajo al entorno, está perdiendo energía. Esto quiere decir que si el trabajo es positivo, el cambio de energía va a ser negativo, y el trabajo positivo lo vamos a representar cuando el sistema está proporcionándole trabajo al entorno, tal cual como se ve en este esquema. Si el entorno es quien proporciona trabajo al sistema, por ejemplo cuando comprimimos un globo, el entorno, que somos nosotros, estamos proporcionándole un trabajo al sistema, lo estamos tratando de comprimir y ahí estamos añadiéndole energía al sistema. Entonces ahí el trabajo se representa como negativo porque el sistema no lo está haciendo, lo está haciendo el entorno sobre el sistema. Y si es negativo W, la delta U va a ser positivo. Estamos añadiéndole energía al sistema al estarlo comprimiendo, al estarle añadiendo un trabajo. Y ahora, si hay tanto transferencia de calor como un trabajo realizado, el cambio total de energía interna nos va a quedar representado por delta U igual a Q menos W. Y como vimos anteriormente, Q va a ser positivo con respecto a un delta U positivo y W va a ser negativo con respecto a un delta U positivo. Vamos a representarlo como añadición de calor y un trabajo negativo, y eso nos va a dar el valor de delta U, que de cualquier forma, cualquiera de estos dos valores, tanto Q como W, pueden cambiar su signo, como lo podemos ver representado en estos esquemas. Aquí está entrando calor al sistema y el sistema está proporcionándole un trabajo al entorno. Q es positivo porque el sistema está recibiendo calor. W es positivo porque el sistema está proporcionándole un trabajo al entorno. Y aquí únicamente en esta ecuación vamos a sustituir los valores de Q y de W por los valores que correspondan sin cambiar los signos. Y acá tenemos por otro lado que el calor está cediéndole, que el sistema, está cediéndole calor al entorno, es decir, tenemos un Q negativo. Aquí el valor que utilicemos va a ser menos la magnitud de Q. Y el entorno le está efectuando un trabajo sobre el sistema, también W es negativo. Ahí en ese caso, aquí le vamos a añadir menos W, porque ahora W aquí es negativo. La ecuación no va a cambiar, lo que va a cambiar son los valores, las magnitudes de estos valores. Vamos a ver unos ejemplos por aquí y también mencionar que esta ecuación que obtuvimos es la que corresponde como la primera ley de la termodinámica. Delta U, cualquier cambio de energía, es igual al calor menos el trabajo efectuado. Y tenemos estos ejemplos aquí abajo. El valor de Q que le estamos añadiendo aquí es de 150 joules. Cabe mencionar que la energía hay que buscar esas unidades en las que se expresa la energía, que suele ser joules, suelen ser calorías, suelen ser kilowatts hora, suelen ser newton metro. Hay que revisar ese concepto de la energía antes de revisar esta primera ley de la termodinámica. Y bueno, entonces estamos añadiéndole 150 joules de calor al sistema y el sistema le está efectuando un trabajo al entorno de 100 joules. Y en este otro lado de acá, el sistema está transfiriendo calor de 150 joules al entorno y por eso va a ser negativo, porque el sistema está perdiendo ese calor, lo está cediendo y el entorno está realizando un trabajo sobre el sistema. Es una magnitud de 100 joules y lo vamos a tomar como negativo porque es el entorno el que realiza el trabajo sobre el sistema. Esa va a ser la convención que vamos a estar manejando. Un calor positivo es aquel que recibe el sistema, un trabajo positivo es aquel que el sistema le transfiere al entorno
y un calor negativo va a ser aquel que pierde el sistema, que el sistema lo cede, y un trabajo negativo va a ser aquel que el entorno ejerce sobre el sistema. Así vamos a trabajarlo. Y aquí están los ejemplos. ¿Qué tanta energía está involucrada en estos cambios? Aquí el cambio de energía que estamos observando aquí, cuando se le transfiere 150 joules de calor al sistema y el sistema ejerce un trabajo de 100 joules al entorno, es de 150 joules positivos, como vimos aquí si lo transferimos al sistema, menos, de acuerdo con esta ecuación, un trabajo positivo de 100 joules porque el sistema lo está efectuando al entorno, y nos da un total de 50 joules como cambio de energía. La energía que tiene el sistema después de estas transferencias con respecto a la que tenía antes de las transferencias es de 50 joules. Eso es lo que representa esta ecuación. Y por el otro lado tenemos que el calor está saliendo del sistema, el sistema está cediendo calor al entorno, entonces va a ser de menos 150 joules, esos menos 150 los vamos a poner aquí y vamos a tener menos 150. Y luego acá el trabajo está siendo efectuado por el entorno hacia el sistema, por lo tanto es negativo, es de menos 100 joules, y aquí tenemos menos esos 100 joules. ¿Sí? Este signo se va a respetar siempre, lo que va a cambiar es la magnitud aquí y el signo. Y tenemos un total de menos 50 joules. La energía que tiene el sistema después de estas transferencias va a ser de menos 50 joules comparado con la energía que tenía antes. Y así se leen estas dos ecuaciones que tenemos en la parte inferior. Y ahora también podríamos tener otro caso en el que entra energía de 150 joules en forma de calor al sistema y el sistema le transfiere una energía de la misma magnitud al entorno por medio de un trabajo realizado. Cuando tenemos este tipo de casos que la energía que entra es igual a la que sale, entonces el cambio total de energía que está habiendo en el sistema es de cero, porque lo mismo que entra es lo mismo que sale. Y eso también pasa. A pesar de que hubo una transferencia de energía, la energía que tiene el sistema al final de esa transferencia es igual que la que tenía antes, y por eso el delta U es igual a 0. También podemos revisarlo de esta manera, con procesos cíclicos. Existen situaciones en las que un sistema presenta cambios en su energía interna de manera constante hasta que regresa a su estado inicial. Es decir, que la energía que tiene al final es igual que la energía que tiene al final y la delta U es igual a 0, lo que estábamos mencionando en el ejemplo anterior, pero esto ya involucrando diferentes transferencias de energía. Ponemos como ejemplo esta imagen obtenida del libro Física Universitaria 1 de Sears, Szymanski y Young, y Friedman también, que si quieren revisar los temas en ese libro están bastante bien explicados también para su preparación para examen de ingreso a universidad. Bueno, el ejemplo que nos pone es todas aquellas transferencias de energía que involucra a una persona a lo largo del día. Aquí, por ejemplo, durante el sueño, en estas 8 horas que la persona está durmiendo, está efectuando un trabajo de 2.0 por 10 a la 6 joules hacia el entorno, es lo que nos está poniendo aquí. Y después, cuando desayuna, está consumiendo alimentos que tienen una cierta energía calorífica, que aquí nos lo ejemplifica como de 5 por 10 a la 6 joules. Y también en el desayuno estamos realizando movimientos que involucran un trabajo. Estamos realizando un trabajo y ese trabajo nos lo pone aquí de 0.7 por 10 a la 6 joules. Entonces durante el día estamos recibiendo energía y la estamos también transfiriendo a nuestro entorno. Y eso es lo que está ejemplificado aquí. Al final del día lo que nos pone es que el total de energía que ingerimos en forma de calor fue de 16.5 por 10 a la 6 joules. Si hacemos todas las sumas de esas energías que estamos ingiriendo. Y la que realizamos como trabajo fue también de 16.5 por 10 a la 6 joules a lo largo de todo el día con todas esas actividades que fuimos haciendo. Y el cambio total de energía que estamos viendo para esta situación es de 0. Consumimos lo mismo que ejercimos como trabajo.
Vamos a ver un ejemplo ahora. En este ejemplo, una persona ingiere un alimento que contiene 1000 calorías y se propone quemar esa energía que ingirió subiendo escaleras. ¿A qué altura tiene que subir en esas escaleras si su masa es de 60 kilogramos? Es decir, la persona tiene una masa de 60 kilogramos y tenemos que encontrar esta altura a la que tiene que subir para que queme todas estas calorías que está ingiriendo. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos vamos a basar primero en las unidades que podemos manejar para la energía. La energía se puede expresar en diferentes unidades, como habíamos comentado, como lo son las calorías, los joules, los kilowatts hora, los newton metro. Pero en este caso tenemos que ver qué es lo que nos conviene más para lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con kilogramos, estamos trabajando con altura en metros, estamos trabajando con aceleración gravitacional. Ahorita vamos a ver por qué, que está expresada en metros sobre segundo cuadrado. Y entonces necesitamos unidades de energía que nos manejen todas estas unidades: kilogramos, metros y segundos al cuadrado. Y estos son los joules. Un joules equivale a un kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y entonces lo que tenemos aquí como calorías tenemos que convertirlo a joules para poder hacer todas las operaciones que nos van a llevar al resultado final. Y ahora también nos vamos a basar en la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que es delta U igual a Q menos W, el calor menos el trabajo efectuado. Y cuando hablamos de subir escaleras, de posicionarnos a una altura más grande con respecto a un punto de referencia, estamos hablando de la energía que necesitamos para subir una masa determinada contra la aceleración gravitacional. Eso se expresa como la energía efectuada. Tenemos una masa, tenemos que mover esa masa en contra de la aceleración gravitacional a una altura determinada. Y todo esto es la energía que necesitamos ejercer para llevar esa masa, ese cuerpo, a esa altura. Y también habíamos visto antes que la aceleración gravitacional para el sistema internacional lo vamos a trabajar en 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y es por eso que les decía que aquí tenemos que considerar estas unidades: la masa, que son kilogramos, los metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitacional, y la altura en metros nos va a dar todo esto que tenemos aquí, una energía de joules que equivale a kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahorita vamos a hacer el análisis dimensional de cualquier forma. También tenemos que considerar la conversión de calorías a joules. Aquí los datos que nos está dando sobre las calorías que contiene el alimento son calorías en el ámbito alimenticio, en el ámbito alimentario. Tenemos que considerar que una caloría en el ámbito alimentario corresponde en realidad a una kilocaloría en cuestiones de energía. Hay que tomar en cuenta esto. Pueden revisar ese tema de las calorías en cualquier referencia y van a ver que si la estamos expresando en carácter alimentario, eso corresponde en realidad a una kilocaloría. Y sabiendo esto, ahora vamos a hacer la conversión de estas kilocalorías a joules. La conversión que se maneja es: una kilocaloría equivale a 4.1868 joules. Y lo que tenemos aquí son 1000 calorías, que expresado en unidades de energía es 1000 kilocalorías en realidad, respetando esta relación que tenemos por aquí. Para 1000 calorías alimentarias tenemos 1000 kilocalorías. Y entonces, si tenemos 1000 kilocalorías, podemos hacer una regla de 3 con esto que tenemos acá, esta igualación. Una kilocaloría equivale a 4.1868 joules, por lo tanto 1000 kilocalorías van a equivaler a 4.1868 por 10 a la 6 joules. Regresamos a la ecuación que teníamos de la primera ley de la termodinámica, delta U igual a Q menos W, y ya sabiendo a cuánto equivale Q, cuánto fue el calor que ingerimos, bueno, la energía en forma de calor que ingerimos, que es de 4.1868 por 10 a la 6 joules. Y también mencionamos que el trabajo efectuado es igual a la masa de la persona por la aceleración gravitacional por la altura a la que tiene que subir. Y vamos a ir haciendo una relación de esto.
Ya tenemos estos dos datos, los vamos a poner por aquí arriba. Tenemos la ecuación de la primera ley, y lo que nos dice la ecuación de la primera ley es que el cambio de energía total debe ser igual a ese calor menos ese trabajo efectuado. Y lo que quiere hacer la persona es quemar toda esa energía que ingirió. Por lo tanto, si la quema toda, vamos a tener esto. La energía que tiene al final menos la energía que tenía al inicio tiene que ser igual a 0, porque está quemando toda esa energía al subir estas escaleras. A eso es a lo que tenemos que llegar, a un delta U igual a 0. Y cuando delta U es igual a 0, ¿qué significa? Que 0 es igual a Q menos W, y por lo tanto, si hacemos aquí un despeje, Q va a ser igual a W. El calor que ingirió, bueno, la energía que ingirió en forma de calor esta persona va a ser igual al trabajo efectuado para que se queme toda esa energía, para que tengamos un cambio de energía igual a 0. Y también podemos poner aquí el valor de ese trabajo efectuado en función de la ecuación que vimos, masa por aceleración gravitacional por altura. Y ya conocemos varias de estas variables, lo que es el calor, lo que es la masa de la persona y lo que es la aceleración gravitacional. Ahora nos queda despejar en función de h, que es lo que queremos calcular, que es la altura. Vamos a ir sustituyendo valores. Sustituimos el valor de Q por 4.1868 por 10 a la 6 joules, entre los 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da un total, una magnitud de 7113.15, y esto va a estar expresado en metros. Es toda la altura que tenemos que subir en escaleras para poder quemar toda esta energía que estuvimos ingiriendo. Pero esto es de manera ideal, sin considerar términos de eficiencia, no nos vamos a meter en ese lado, simplemente estamos ejemplificando la primera ley de la termodinámica. Y ahora vamos a hacer un análisis dimensional para ver que en realidad llegamos a estos metros, porque aquí tenemos joules, acá tenemos kilogramos, acá tenemos metros sobre segundo cuadrado, y tenemos que llegar a metros. Vimos que un joule equivale a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces esto lo podemos sustituir aquí en lugar de joules, y nos queda esto. ¿Y qué es lo que tenemos en el numerador? Tenemos kilogramo, que se va con kilogramo del denominador. Tenemos segundos al cuadrado aquí, que se van con segundos al cuadrado en el denominador, y tenemos metros cuadrados en el numerador contra metros en el denominador, y eso nos da metros. Y con eso terminamos este primer ejemplo de la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a complementar todo esto que vimos con los tipos de procesos termodinámicos que existen, y los vamos a relacionar con esta ecuación de la primera ley. El primer tipo de proceso que existe es aquel conocido como proceso adiabático. Un proceso adiabático es todo aquel proceso en el que no entra ni sale calor del sistema. Es decir, Q es igual a 0. No va a haber entrada ni salida de calor. ¿De qué manera es posible evitar que haya una transferencia de calor en un sistema? Pues la podemos aislar de manera térmica. Existen diferentes tipos de materiales térmicos que nos impiden la salida y la entrada de calor. Muchos ejemplos conocemos donde se mantiene esta cantidad de calor, como por ejemplo los termos que utilizamos para mantener caliente nuestro café, o también los termos que utilizamos para mantener fría nuestra agua, ¿no? Ese es un tipo de sistema que está aislado térmicamente y por lo tanto no hay intercambio de calor. Eso es a lo que se refiere un proceso adiabático. Y la primera ley de la termodinámica, al no haber cambio en la energía con respecto a calor, entonces el calor lo vamos a eliminar de la ecuación y nos va a quedar únicamente el cambio en energía igual a el trabajo efectuado. ¿Sí? Antes teníamos delta U igual a Q menos W, y esa Q la estamos quitando porque no hay intercambio de calor, y nos queda delta U igual a menos W nada más. Ese es un proceso adiabático. Ahora un proceso isocórico. Un proceso isocórico es aquel que se efectúa a volumen constante. El volumen de cualquier sistema que estemos analizando no va a cambiar. Por lo tanto, si el volumen no cambia, como lo vimos en los ejemplos
anteriores, el sistema no se va a expandir, no se va a comprimir, y eso es a lo que se refiere con volumen constante. Y si no se expande y no se comprime, estamos considerando que ni está efectuando trabajo al entorno, expandiéndose, ni el entorno está efectuando trabajo sobre el sistema, haciendo que se comprima. Entonces podríamos decir que W es igual a 0. Hay muchos ejemplos y probablemente lo van a pensar aquellos que ya han visto estos temas, en los que sí se realiza un trabajo y no hay cambio de volumen, pero aquí lo vamos a ejemplificar de esta manera. Y entonces la ecuación de la primera ley de la termodinámica elimina el término de W al no haber trabajo efectuado y nos queda únicamente en función de Q, que es el calor. Vemos otros dos tipos de procesos. Tenemos un proceso isobárico. Un proceso isobárico es todo aquel proceso que se lleva a cabo a presión constante, no va a haber cambios de presión. Y la ecuación de la primera ley de la termodinámica para este tipo de proceso no se ve afectada. Ni el calor ni el trabajo se ven afectados si la presión se mantiene constante. Entonces nos queda Q y Q menos W igual al cambio de energía. Pero eso sí, el trabajo efectuado se puede calcular en función de esta presión constante. ¿Y cómo se calcula un trabajo efectuado con respecto a presión? Lo vamos a relacionar con un cambio de volumen. Si estamos expandiendo o comprimiendo algún sistema y la presión se mantiene constante, el trabajo va a ser igual a esa presión, a esa magnitud de presión, por el cambio de volumen que hubo. Si por ejemplo vamos a tomar un globo, como lo habíamos visto antes, y ese globo se expande. Si se expande significa que el volumen final va a ser más grande que el volumen inicial, ¿no? Entonces volumen 2, volumen final menos volumen inicial nos va a dar un valor positivo al ser este más grande. Y si lo multiplicamos por la presión, pues nos va a dar el valor del trabajo positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Un trabajo positivo es aquel que el sistema ejerce sobre el entorno, y al estarse expandiendo este globo está ejerciendo trabajo sobre el entorno. Y ahora bien, si el volumen final es más pequeño que el volumen inicial, aquí tendríamos un valor negativo, ¿no? Y eso significa que el sistema se está comprimiendo si tomamos a este mismo ejemplo del globo. Y para comprimirse, el entorno está proporcionándole un trabajo, está efectuando un trabajo sobre el sistema, sobre el globo, para que se comprima. Y como tenemos aquí un valor negativo al ser este más pequeño que este, multiplicado por la presión nos da un trabajo negativo, que es lo que habíamos visto nosotros para un trabajo que ejerce el entorno sobre el sistema. Ese va a ser negativo. Y por último tenemos un proceso isotérmico. Este nada más lo vamos a mencionar así un poquito de manera superficial. Después nos vamos a meter en la parte de temperatura, siguiendo con estos temas. Pero un proceso isotérmico es aquel que se realiza a temperatura constante. No va a haber cambios de temperatura, y para que no haya cambios de temperatura, cualquier intercambio de calor con el entorno, o bueno, entre el sistema y el entorno, se debe de llevar a cabo de manera lenta para que en ningún momento vaya a haber un cambio de temperatura considerable. Si se lleva a cabo de manera lenta, esto nos ayuda a mantener el equilibrio térmico, que las temperaturas se equilibren y se mantenga ese equilibrio térmico. Y la ecuación de la primera ley de la termodinámica no se ve afectada por un proceso isotérmico, pero les comentaba, esto lo vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo número 2 con el que vamos a terminar, donde ya vamos a involucrar la primera ley de la termodinámica con los tipos de procesos que acabamos de ver. En este ejemplo tenemos un gas en un cilindro, y ese gas en ese cilindro se expande desde un volumen de 0.110 metros cúbicos hasta un volumen de 0.320 metros cúbicos. Aquí, ¿qué es lo que está pasando si el volumen se está expandiendo? El trabajo está siendo efectuado por el entorno sobre el sistema o por el sistema sobre el entorno. ¿Qué es lo que vimos? Si el volumen final es más grande, significa que el sistema está ejerciendo trabajo sobre el entorno. Por lo tanto, aquí el trabajo va a ser positivo, y eso es algo que podemos notar desde ahorita, desde el principio. También nos dice que fluye calor hacia el gas,
con una rapidez mínima que permite mantener la presión constante a 1.80 por 10 a la 5 pascales durante la expansión. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? El sistema está recibiendo calor. El gas es ese sistema, el gas dentro del cilindro. Y si fluye calor hacia el gas, entonces está fluyendo calor hacia el sistema. Por lo tanto, el calor también es positivo. Y también nos está hablando de presión constante, que ahorita vamos a analizar esa parte. Y nos dice que el total de calor agregado, este total de calor que está fluyendo hacia el gas al final del cambio, es de 1.15 por 10 a la 5 joules. Tenemos que calcular cuál es el trabajo efectuado por el gas y cuál es el cambio de energía interna del gas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero ver qué tipo de proceso es, para ver cómo lo podemos relacionar con los tipos de procesos que vimos. Y para ver también cómo se va a ver afectada la ecuación de la primera ley. Aquí nos está diciendo que la presión se mantiene constante. Hay cambio de volumen y no nos está diciendo nada sobre temperaturas. ¿Cuál es aquel tipo de proceso que si hay cambio de volumen y la presión se mantiene constante? Pues lo vamos a repasar por aquí. Es un proceso isobárico. Un proceso isobárico se lleva a cabo a presión constante y el trabajo efectuado se calcula con esa presión constante que estamos trabajando por el cambio de volumen. Entonces sí hay cambio de volumen y la presión se mantiene. Entonces estamos hablando de un proceso isobárico y esta ecuación la vamos a ocupar más adelante. Nos vamos a enfocar primero en este inciso A, calcular el trabajo efectuado por el gas. Tomamos esa ecuación que acabamos de ver. Para un tipo de proceso isobárico, el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. ¿Y qué datos tenemos? El volumen inicial es de 0.110 metros cúbicos, el volumen final es de 0.320 metros cúbicos y la presión es de 1.80 por 10 a la 5 pascales, donde hay que conocer que un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Esto va a ser importante para el análisis dimensional. Y bueno, ya tenemos todos los datos. El volumen inicial es el volumen 1, el volumen que teníamos al principio. El volumen final es el volumen 2. La presión ya la tenemos también. Y ya vamos a sustituir los datos. Sustituimos el dato de presión, 1.80 por 10 a la 5 pascales. Sustituimos los volúmenes, el final 0.320 metros cúbicos, el inicial 0.110 metros cúbicos. El final es mayor que el inicial, significa que se está expandiendo, aquí nos lo dice. Y cuando se expande, ¿qué significa? Pues que el trabajo va a ser positivo, porque el trabajo está siendo ejercido por el sistema hacia el entorno. Y si hacemos la operación, vemos que sí nos da el valor positivo. Nos da de 37.800 joules, que también va a ser más común, esto hay que notarlo, que unidades de energía de estas magnitudes muy grandes, se expresen en kilojoules en lugar de joules. Se van a encontrar muchas veces estas unidades expresadas en kilojoules. Y un kilojoule equivale a 1000 joules. Por lo tanto, si tenemos 37.800 joules, vamos a tener 37.8 kilojoules. Esto al multiplicarlo por 1000 nos va a dar esto en joules. Y ahora hacemos el análisis dimensional. Habíamos mencionado que un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí en volumen? Metros cúbicos. Acá tenemos metros cuadrados. Si dividimos metros cúbicos entre metros cuadrados, nos quedan metros. Y las unidades de energía que nos están quedando aquí son unas que habíamos mencionado al inicio, que son newton metro. Pero ahora vamos a ver la equivalencia de los newtons. Un newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si hacemos el análisis dimensional ahora de estas dimensiones, tendríamos aquí su equivalencia por los metros que tenemos acá, y aquí tenemos metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado por kilogramo. ¿Y qué es lo que habíamos visto? Que un joule equivale a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces estos 37.800 newton metro se pueden expresar como 37.800 joules. Y ahora vamos a ver el inciso B. Nos pide calcular el cambio de energía interna del gas. Para calcular esto, primero tenemos que
repasar qué tipo de proceso era, porque dependiendo del tipo de proceso se veía modificada la ecuación de la primera ley. Y teníamos un proceso isobárico, si lo recordamos, y en un proceso isobárico vimos que la primera ley, bueno, la ecuación de la primera ley no se ve alterada. El cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo efectuado. ¿Qué datos conocemos? Conocemos el calor total agregado, que son 1.15 por 10 a la 5 joules, que como bien dice aquí, fluye calor hacia el gas, o sea, fluye calor hacia el sistema y por lo tanto este valor va a ser positivo. ¿Y qué más conocemos? También conocemos el valor de W, que lo acabamos de calcular, de 37.8 kilojoules. Y ese también vimos que era positivo. ¿Por qué? Porque el gas está expandiendo y está ejerciendo un trabajo sobre el entorno. Esa expansión es como si estuviéramos empujando lo que tenemos en nuestro entorno y estamos efectuando un trabajo. Pero eso sí, cabe resaltar que este menos se mantiene inalterado en la ecuación. La ecuación es así, la de la primera ley. Si W es positivo, únicamente se sustituye el valor aquí y el menos se mantiene. Si W es negativo, aquí sería menos el valor de W, y menos por menos es más. Ahí es donde se ve afectado el valor del cambio en energía interna con el signo del trabajo. Pero bueno, como vimos es positivo, entonces vamos a poner la ecuación así tal cual como la tenemos, el valor positivo de calor menos el valor positivo de trabajo. El calor es 1.15 por 10 a la 5 joules y el trabajo efectuado es de 37.8 por 10 a la 3 joules. Si hacemos esta operación nos da un total de 77 por 10 a la 3 joules, que es el cambio total de energía. Vemos que la energía total del sistema se vio aumentada con este calor que añadimos, y el calor que añadimos es mayor que el trabajo que el sistema efectuó sobre el entorno. Entonces el cambio total de energía es positivo, tiene más energía que la que tenía antes de estos intercambios de energía. Y esos 77.2 por 10 a la 3 joules los podemos expresar como 77.2 kilojoules, porque estamos hablando de 77.200 joules cuando colocamos este por 10 a la 3. Y con eso damos por terminado este segundo ejercicio, viendo la relación que existe con el tipo de proceso, si es a presión constante, si es a volumen constante, si no hay intercambio de calor. Eso es lo que tenemos que ver primero antes de analizar la primera ley de la termodinámica. Después vemos algunos otros ejercicios. Esta fue solo una introducción a la primera ley y con esto me despido. Entonces, más adelante traemos algunos otros temas que les puedan servir para sus exámenes de admisión. Cuídense y hasta pronto.